Bien, bueno, en esta mañana tengo para compartirte un mensaje que está relacionado, por supuesto, con la Navidad. Así que yo te voy a invitar a que abras tu corazón, abras tu mente y que podamos disfrutar hoy del mensaje que el Señor tiene para nosotros. También nuestro mensaje se da por YouTube. Estamos transmitiéndolo en diferido en este tiempo porque estamos resolviendo algunas cuestiones técnicas. Esperamos que sepas disculparnos hasta que lo podamos solucionar. En realidad necesitamos que ores mucho para que todo se pueda dar y lo podamos seguir haciendo en tiempo y en forma. Estamos mejorando y el Señor nos está sorprendiendo. Pero así todo, nuestro mensaje también está en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que nos acompañan desde la plataforma. Y si no te suscribiste, hay una campanita, clique la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes de la iglesia, de nuestros domingos. Así que bueno, vamos a prepararnos hoy, estamos muy contentos, Navidad, y vamos a recibir, como lo enseña la Escritura, con toda solicitud, la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos regalaste, por este tiempo maravilloso en el cual nos congregamos en tu nombre, en el cual nos encontramos y nos sentimos estimulados cuando nos vemos unos a otros, como dice Hebreos 10, al amor y a las buenas obras. Nos sentimos exhortados por tu presencia para estar juntos, unidos y recibir tu palabra con solicitud. Ruego, Dios, que en el nombre de Jesús nos des ojos para ver y oídos para oír. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, Dios. Y si hay distracción, preocupación, cargas, aquello que quiera venir a confundirnos e impedir que tu palabra encuentre espacio, lo echamos fuera. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, toda opresión, todo lo que impida que la palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Echamos fuera, Dios, todo lo que nos preocupa, todo espíritu inmundo que quiera, Señor, estorbar, que quiera robar la semilla en nuestro corazón. Ahora, Dios, declaramos y proclamamos nuestro corazón como tierra fértil. Y sabemos, Dios, que en la mesa de Cristo siempre hay pan, hay alimento. Ahí está ese maná escondido, el cual nos va a alimentar, nos va a saciar, nos va a edificar y va a transformar nuestra vida más semejantes a vos, Jesús. Gracias, Dios, porque tenemos esta posibilidad de venir delante de tu presencia. Lo hacemos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si lo hiciste, pero en esta mañana, cada vez que me levanto, le doy gracias a Dios por la posibilidad de tener un día más para adorarle, para bendecirle. Cada vez que me levanto y veo el sol, digo, Señor, gracias, porque tengo un día más para bendecirte, para adorarte, para darte la gloria. Quiero que puedas terminar este año dándole las gracias a Dios, no solamente por todo lo que te ha dado, sino porque cada día de vida es un regalo de su gracia y su favor. Si estás acá compartiendo este espacio, es porque Dios ha derramado de su favor y su gracia sobre tu vida. Y lo lindo, lo glorioso de ser agradecido es que uno de esa manera se predispone para que Dios te sorprenda con su gloria. La palabra de Dios dice que uno entra a su presencia con acción de gracias. El corazón agradecido nos habilita para poder recibir todo lo bueno que viene del cielo. Yo en esta mañana te quiero hablar sobre la Navidad. Y la Navidad es una fecha especial para nosotros o para la gran mayoría. Creamos o no, seamos conscientes o no, todos aquellos que celebramos la fiesta de la Navidad, de alguna manera hablamos de algo que está relacionado con Dios. En estas fechas se suele hablar de paz, se suele hablar de amor, de familia, de esperanza. Pero la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos celebrando cuando celebramos esta fiesta? ¿Qué estamos celebrando cuando celebramos la Navidad? Para nosotros, los hijos de Dios, la Navidad es Jesús. Es el Dios que eligió tomar la forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Esto lo conversamos el domingo pasado cuando hablamos de Filipenses 2.
Quizás muchos imaginan a Dios como alguien lejano, exigente, duro, imposible de alcanzar. Un Dios que desde arriba, en los cielos, espera que todas las personas hagan las cosas bien para poder derramar de su bendición. Pero cuando abrimos la Biblia y miramos la historia de Jesús, descubrimos algo totalmente distinto. Cuando abrimos las Escrituras y vemos la historia de Jesús, vemos a un Dios que se acerca a nosotros tan cerca como sea posible. No vemos a un Dios que exige, o un Dios que está mirando a ver cuándo nos salimos de la raya para castigarnos, sino vemos un Dios que se entrega, un Dios que se vacía, un Dios que camina entre nosotros como uno de nosotros. Algo maravilloso. Y eso cambia todo. Por eso hoy quiero invitarte a mirar la Navidad no como una tradición o una cena familiar simplemente, sino como una revelación del corazón de Dios para con nosotros. Hoy te quiero hablar de Navidad, Dios entre nosotros. ¿Están conmigo? Navidad, Dios entre nosotros. La fiesta navideña, y dicho sea de paso, tenemos toda la decoración navideña. Yo le quiero dar gracias a Román, Priscila y los que estuvieron ahí colaborando para que esto se vea lindo como siempre y atinado a la fecha en la cual estamos. Pero la Navidad tiene estas características de tener luces, un arbolito, hay regalos, una cena en familia, no sé cuántos cenan el 24 en familia y parece que comemos como si fuese el último día de nuestras vidas. Ponemos todo en la mesa, lo que se nos ocurrió, lo que nos comimos en el año, lo que quisiéramos comer, lo que queríamos cenar, los diferentes postres que se nos ocurren. Y a las 12 de la noche levantamos las copas con sidra, brindamos, nos abrazamos y con una sonrisa en la boca decimos ¡Feliz Navidad! Pero la pregunta es, ¿realmente entendemos lo que estamos celebrando? ¿Realmente somos conscientes de cuál es el motivo por el cual nos convoca esa cena? ¿O simplemente el espíritu navideño es una mesa familiar donde comemos hasta reventar? Es muy probable que muchos ni siquiera lo tengan en cuenta. Por eso hoy quiero hablarte de algunas cosas que son importantes a considerar sobre la Navidad. Y con esto no estoy diciendo que no está bien juntarse en familia, comer, disfrutar, celebrar ni brindar. Sino que quiero hablarte de qué significa cuando nos miramos, nos abrazamos, nos saludamos, chocamos nuestras copas y decimos Feliz Navidad. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos diciendo? Lo primero que quiero mencionar, quizás no todos lo tienen en su decoración navideña, pero algo que suele estar presente en nuestras fiestas de Navidad es el pesebre. No sé cuántos identifican el pesebre en la decoración navideña. Y si nos ponemos rigurosos y vemos todo lo que hacemos y las cosas que colocamos en nuestras fiestas de Navidad, la mayoría de las cosas quizás no tienen mucho que ver con el significado de la Navidad, salvo el pesebre. El pesebre es una de aquellas cosas que sí tiene mucho que ver con el verdadero significado de la Navidad. Así que el primer punto que quiero hablarte en esta mañana sobre la Navidad es sobre el pesebre. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 7. El Evangelio según San Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién está hablando ahí? Lucas está hablando de María. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Evangelio según San Lucas nos relata esta situación. María dio a luz a su hijo primogénito, por el cual entendemos que María tuvo más hijos, hermanos de Jesús. Y dice que Jesús lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El relato bíblico nos dice que María estaba embarazada, a punto de dar a luz, y llega a la ciudad de Belén junto con su esposo
José y van al mesón. ¿Qué es el mesón? Era el lugar donde los viajeros iban a averiguar, a ver si se podían hospedar en algún lado. Y justo en ese momento, cuando ellos llegan a la ciudad de Belén, y van al mesón, no había lugar para los viajeros para que se puedan hospedar. Entonces dice Lucas 2, que como no había lugar en el mesón, tuvieron que hospedarse en una suerte de establo, y María dio a luz a su hijo primogénito en ese lugar. Lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. ¿Qué es el pesebre? El pesebre era el recipiente, como un cajón rectangular, donde comían los animales. Podía fabricarse de madera, de barro, o se podía labrar directamente en piedra. Entonces, en ese pesebre, en ese cajón rectangular donde comían los animales, fue la cama que recibió el recién nacido Jesús, el Hijo de Dios. Y este detalle, hermano, es importante para nosotros, porque Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nace en un pesebre, en un cajón rectangular donde comían los animales. Y es importante este detalle porque el Dios que creó el universo, el Dios de los cielos y la tierra, no eligió un palacio para nacer. El Rey de Reyes no eligió la ostentación o las riquezas para manifestarse y darse a conocer. No eligió la comodidad, ni el reconocimiento, ni los aplausos. Eligió un pesebre para nacer. Eligió lo simple, eligió lo frágil para manifestarse al mundo, como si esa imagen hablase de la naturaleza del reino que se había acercado a través del nacimiento de Jesús. Hermano, el pesebre en Navidad nos revela algo muy profundo y especial. El pesebre en Navidad nos revela que Dios no busca un lugar perfecto para que Cristo nazca. Lo único que hace falta es que haya espacio. El pesebre nos recuerda que Dios no busca un lugar perfecto para que Cristo nazca. El pesebre nos recuerda que lo que Dios está buscando es lugares donde haya espacio. Porque en la ciudad de Belén no había lugar en el mesón. Todo estaba ocupado. El único lugar libre era esa suerte de establo. Y el pesebre fue el espacio vacío que María encontró para Jesús. Y esto nos habla, es una imagen de lo que le sucede a mucha gente. Mucha gente no tiene la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo porque su corazón está ocupado, no tiene espacio para Jesús. Muchas veces nuestros corazones están tan llenos de cosas que pueden ser importantes, pero en ocasiones son cosas que impiden que Jesús se manifieste y ocupe el trono de nuestro corazón. Pensá en esto, mi hermano. Si Dios vino así, en ese pesebre, en ese establo, en esa suerte de establo maloliente, entonces, ¿de qué nos habla esta imagen? Hermano, que no hay vida demasiado rota, no hay historia demasiado simple, no hay corazón demasiado herido como para que Él no pueda acercarse y nacer. No hay vida demasiado pecaminosa como para que Él no pueda nacer. Solamente es necesario que haya espacio. Cuando pensamos en Navidad y vemos el pesebre nos enseña y nos muestra que el Dios que no tiene límites, el Dios que los cielos no pueden contener, eligió nacer de esa manera para darse a conocer. Mi deseo en esta mañana es que en el pesebre de tu corazón el Señor encuentre espacio para que su vida te atraviese y Él lo llene todo. Mi deseo en esta mañana es que cuando los ojos de Dios recorran la tierra, no encuentren que tu mesón, el lugar de tu vida donde se podría hospedar Cristo, está todo ocupado. Mi deseo es que en el pesebre de tu corazón haya espacio. Lo primero que te quiero hablar de la Navidad es sobre el pesebre, lo que nos revela el pesebre, el significado de dónde Jesús nació. Lo segundo que quiero compartirte es que no solamente el pesebre nos habla
de este significado de que Dios busca lugares para poder atravesarte con la vida de Cristo, sino que en la Navidad nos recuerda cómo es nuestro Dios, lo bueno que es y cuál es su corazón. Un Dios que nació en un pesebre, pero que no solamente vino a visitarnos una noche, sino que la Navidad nos recuerda que Dios vino para estar con nosotros siempre. El segundo punto del cual te quiero hablar es que Navidad está relacionado con esto: Dios con nosotros, Emmanuel. Quizás vas a celebrar la noche buena y ves que hay un arbolito, pero cuando veas el pesebre no te olvides que Jesús eligió nacer ahí para mostrarte cómo era su reino y lo que Él necesita: espacio en tu corazón, nada más. Pero también cuando veas ese pesebre, quiero que recuerdes que no fue una visita de Dios. Cuando Jesús nació fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y para eso quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios. Emmanuel es un nombre hebreo masculino que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Y es Mateo que entiende que en Cristo Jesús se cumple la profecía de Isaías. Y Mateo nos habla de esta revelación. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Cuando leas Mateo, recordá esto. El apóstol, el discípulo de Jesús, escribe y detalla todo lo que vivió Jesús, que condice con las profecías bíblicas. Siempre va a usar este tipo de frase: esto aconteció para que se cumpla la Escritura. Así que Mateo extrae la profecía de Isaías, dice: y esto sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús nazca, dijo: una virgen va a concebir un hijo, y ese hijo proféticamente su nombre será Emmanuel. No porque todos lo llamemos Emmanuel, sino por lo que representa el nombre profético Emmanuel, que representa Dios entre nosotros. Navidad nos recuerda Emmanuel, Dios entre nosotros. Jesús cumplió la profecía de Isaías porque literalmente Jesús es Dios entre nosotros, completamente humano y completamente Dios. El apóstol Juan, por su lado, lo dice de esta manera. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? El Verbo es Jesús. La palabra de Dios tomó forma de hombre, se corporizó, se tabernaculizó y habitó entre nosotros con forma de hombre. Se manifestó a nosotros como uno de nosotros, habitó entre nosotros. Dios no gritó desde el cielo, Dios no mandó instrucciones desde su trono celestial, que tranquilamente lo podría haber hecho, sino que vino a nosotros en Cristo. Y cuando Juan dice el Verbo se hizo carne, está hablando de Jesús. Dios tomando la forma de siervo, Dios haciéndose semejante a uno de nosotros, que nace de una mujer en carne y sangre como un bebé, como lo dijeron las Escrituras. El profeta Isaías, en un pasaje, en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros. No es una revelación parcial de Dios, es Dios en la tierra viviendo entre nosotros. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, completamente hombre, completamente Dios entre nosotros.
Jesús es nuestro Salvador y cuando nacemos de su Espíritu, Él viene a vivir en nosotros como nuestro Dios y Señor y habita para siempre en nosotros. Es tan profunda esta idea en Navidad que Jesús, después de su resurrección y antes de ascender al cielo con su Padre, les dijo esto a sus discípulos. Emmanuel, Dios con nosotros, Navidad, Dios se hizo hombre, morando entre nosotros y en nosotros para siempre. Mirá lo que le dice Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Mateo 28:20, les dice a sus discípulos, y la Navidad nos recuerda esto. He aquí yo, Jesús está hablando, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Navidad no nos recuerda una visita de Dios en la tierra, nos recuerda una morada eterna en nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros, es Jesús habitando en nosotros hasta el fin del mundo. La religión tradicional te dice, tenés que esforzarte para llegar a Dios. El Evangelio de Cristo dice, Dios decidió venir a nosotros. Por eso el nombre profético es Emmanuel, Dios con nosotros, morando entre nosotros. ¿Por qué morando entre nosotros? Porque, hermano querido, si la persona que tenés al lado nació de nuevo, míralo al bello, a la bella que tenés al lado. Ahí está Dios. Ese es Emmanuel viviendo entre nosotros. Hermano querido, Navidad no es una fiesta más. Navidad es una invitación para que todos los que le dan lugar a Cristo se conviertan en la morada permanente y eterna de Dios en la tierra y en la era venidera. La Navidad es una invitación a que aquellos los que le abren el corazón a Cristo se convierten en ese Emmanuel, Dios en nosotros. Mi deseo en esta mañana no solamente que en el pesebre de tu corazón haya espacio, sino que cuando celebres la Navidad y choques esa copa y digas feliz Navidad, recuerdes a todos los que están a tu alrededor que pueden ser la morada de Dios. Que la Navidad nos recuerda de este maravilloso momento épico. Hubo un día, un momento donde Dios se hizo hombre en Cristo y eso cambió la historia para siempre. La pregunta antes de terminar sería, entonces, si Dios decidió morar en nosotros, ¿significa que Dios entiende lo que vivimos? Que Dios no es un Dios lejano que nos da instrucciones desde la corte celestial, desde el trono del cielo, sino que vino hasta nosotros. ¿Eso significará que morando en nosotros puede comprender lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? Ser un Dios tan alto y sublime, santo, majestuoso, puro, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Será que puede comprendernos? Y esto es lo que conecta Navidad con todo lo que aprendimos en este año. El tercer punto del cual quiero hablarte, que tiene que ver con Navidad, es que Navidad nos recuerda no solamente que Dios vino a morar con nosotros, sino que tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros. Tenemos un Dios que nos entiende, que comprende. Y esto es muy poderoso, porque Navidad nos recuerda, Jesús vino y vivió como uno de nosotros. Por eso Dios nos comprende. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Jesús dejó la gloria y tomó la forma de un siervo para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas diarias como seres humanos. El autor a la carta a los Hebreos revela esta verdad tan profunda y poderosa. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién está hablando el autor a la carta de los Hebreos? Está hablando de Jesús, que está a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote. Él ascendió al cielo y está oficiando este rol, intercediendo por nosotros, nuestro intercesor. El apóstol Juan lo ubica como nuestro abogado.
el que aboga por nosotros delante del Padre. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue probado en todo cuando vivió como uno de nosotros. Pero guarda, ¿qué dice? Pero sin pecado. Él vino a la tierra y nos mostró cómo es vivir, viviendo en completa obediencia, santidad y adoración al Padre. Es posible. Él vivió como uno de nosotros. ¿Y cómo era posible que Jesús lo pudiera hacer? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amada iglesia, no podríamos por nuestra propia fuerza poder responder al diseño de Dios, pero por el Espíritu Santo podemos vivir como Jesús vivió. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse según nuestra semejanza, pero sin pecado, que dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mirá, la encarnación de Cristo tiene muchas aristas para abrazar y muchas cosas para aprender y descubrir. Pero una de las más importantes, o no sé si de las más importantes, pero las que hoy quiero traer a la mesa, es que podemos acudir a Dios con confianza, gracias a que Jesús vivió como uno de nosotros, sin temor. Hebreo nos dice, tenemos un Dios que sabe por lo que estamos pasando. Tenemos a Jesús que entiende nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Que pasó por todo lo que vos estás viviendo, hermano. Sí, pasó. Vivió como uno de nosotros. El capítulo 4 de Hebreo dice, sé que estás cansado. Es como si Dios te dijera, sé que estás herido, sé que no tenés todas las respuestas, pero no tenés que esforzarte para llegar hasta mí. Yo vine a vos. Tenés que darte cuenta que estoy acá y estoy dispuesto a abrazarte, a sanarte. Yo sé por lo que estás pasando. Hebreo nos dice eso. La Navidad nos recuerda esto. Tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros. Gracias a que Jesús nació. La Navidad nos recuerda esto. Mirá, hermano. Si fuiste traicionado, decepcionado, ofendido, agraviado y estás con dolor, Jesús entiende de ese dolor. Él sabe por lo que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue traicionado por sus amigos, fue negado por sus íntimos, por sus discípulos, fue ofendido por los que crecieron con Él y lo conocían desde chico, fue difamado por los religiosos que lo rodeaban simplemente porque le tenían envidia. Él conoce de ese tipo de dolor, ¿te comprende? Si este año, hermano querido, lloraste por la pérdida de algún ser querido, Jesús también lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él sabe lo que es que te duela y la necesidad del consuelo. Si viviste en un ámbito de escasez y estás pasándola mal financieramente, hermano, Jesús sabe también de ese asunto. Porque Él vivió, Él estuvo en un ámbito rodeado de pobreza y dificultades económicas. Así creció Jesús. Él sabe lo difícil que se hace cuando las cosas se vuelven complicadas. Él sabe lo que es transitar por ahí. Si estamos viviendo momentos de soledad, de depresión, de angustia y tristeza, Él entiende lo que es atravesar ese proceso, hermano. Porque de antes de ir a la cruz, Jesús se sintió solo. Él se sintió solo, abandonado, se sintió en angustia. Dice el texto, su alma sentía tristeza hasta la muerte. Él te puede comprender, Él pasó por eso. Si por momentos sentís que Dios no te habla, que Dios no te escucha, que no sabés por qué te sentís como desamparado por tu Padre, Jesús desde la cruz gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es pasar por ese desierto. Navidad nos recuerda esto. Hermano,
si estás viviendo presiones, tentaciones, sentís que tu fe está siendo probada, no te olvides que Jesús mismo también tuvo que atravesar desiertos. Que Él mismo fue tentado por el mismo infierno, pero salió de ese desierto victorioso y en el poder del Espíritu Santo. Hebreo nos dice, tenemos un sumo sacerdote, a Cristo Jesús, nuestro representante en los cielos, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que conoce de nuestros procesos, que sabe cuánto nos está doliendo lo que estamos viviendo. Él se hizo hombre, habitó entre nosotros y pasó todo esto que nosotros estamos pasando. ¿Para qué? Para que vos y yo tengamos una vida abundante, hermano. Jesús vivió como hombre, siendo fiel al Padre, sin pecado. Porque si le abrimos el corazón, ¿sabés lo que sucede? En medio de todas estas situaciones, recibís la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es una vida abundante. Jesús nos dice, si venís a mí, todas estas situaciones que te mencioné se van a resolver. Él promete que en medio de esas situaciones tendrás una vida abundante. Una vida plena. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tiempo de escasez, la vida abundante de Cristo. Tiempos de dolor, la vida abundante de Cristo. Tiempos de depresión y tristeza y angustia, la vida abundante que te ensancha de Cristo. Y eso empieza cuando uno abre el corazón y recibimos no lo que Dios va a hacer, lo que Dios ya hizo. ¿Cuándo? En Navidad, hace 2000 años. El apóstol Pablo en Filipenses 2 dice que Cristo se despojó de sí mismo para que tengamos una vida abundante. Yo te lo prediqué la semana pasada. Despojarte, que cuando Jesús dijo que se despojó, es la palabra en griego que es kenosis, que significa se vació a sí mismo. Y Él se despojó para que tengamos una vida abundante. Este kenosis, este despojarse de Cristo, fue un vaciamiento voluntario. Jesús no se vació de su divinidad porque fue hombre y fue Dios, sino que se vació de sus privilegios, renunció a sus derechos, eligió el camino de la humildad y del amor, de la obediencia al Padre. Hermanos, acá está una parte de la clave de lo que vimos la semana pasada y esta semana cuando hablamos de Navidad. La kenosis, el vaciamiento de Cristo, no empieza en una cruz, empieza en el pesebre, porque Navidad es el primer paso del vaciamiento de Dios. Navidad es Dios que se hace vulnerable como un bebé. Es Dios que se deja cargar en brazos por una mujer y habita entre nosotros como uno de nosotros. Navidad es Dios que nos comprende y nos invita a vivir su vida abundante. Navidad nos recuerda que Dios no nos salva desde lejos, sino que desde nuestra misma historia nos redime y nos salva desde acá adentro, hacia afuera. Navidad es Dios entre nosotros. Por medio de Cristo, Dios se reveló cuando nació en un pesebre, habitando en nosotros y hoy en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y nos da de su vida abundante, nos comprende, nos entiende, porque Dios nos ama. Como conclusión, hermanos, quizás hoy llegas a fin de año un poco cargado, un poco luchado. Quizás llegás a fin de año con la lucecita roja que dice low bat, low bat, low bat. Siempre me felicitan por mi inglés, espero que hoy también sea. Quizás llegás a fin de año con la luz que dice danger, danger, danger. Está la reserva. No sé cómo llegás a esta Navidad. Estamos en la época del burnout. Ahora me salen todas las palabras en inglés. De la cabeza quemada.
No sé cómo llegás a fin de año. Quizás estás con preguntas sin respuestas. Quizás hay culpa en tu alma por las decisiones que tomaste, que quizás no todas fueron acertadas. Quizás estás con un poco de miedo, temor, porque no sabes cómo se van a resolver algunas cuestiones en el futuro. O el 2026 te intimida un poco por lo que significa, por lo que representa. Pero Navidad nos recuerda de la invitación que nos hace Dios a confiar en el plan de Dios. La Navidad nos recuerda de un Dios que no improvisa, no juega a los dados. Un Dios que tiene un plan eterno y que si le abrís el corazón serás parte de su plan glorioso para siempre, hermano. Es la invitación para que le abras el corazón, que hagas espacio en tu pesebre para que su presencia lo llene todo. Tal vez es la primera vez que estás acá, o hace mucho que no te congregabas o no asistías a una reunión. Tal vez sos de los que cada domingo participamos de este espacio en el cual nos asombramos y disfrutamos ser parte de esta gran familia. Sea como fuera, hermano, Navidad nos dice algo simple pero profundo. No tenés que arreglar tu vida para que Dios se acerque. Dios ya se acercó en Cristo. Solamente tenés que hacer espacio y rendirte a su invitación. La Navidad, hermano, nos recuerda que Dios no nos pide que hagamos algo. Lo que nos recuerda la Navidad es que Dios nos está invitando a recibir lo que Él ya hizo por nosotros. El Dios que nació en un pesebre sigue buscando corazones donde habitar. No busca corazones perfectos, sino corazones abiertos donde haya espacio, donde esa kénosis, ese vaciamiento se dé por elección y no por obligación. Hermano, si para estas fiestas estás necesitando un poco de paz, la invitación de Cristo sigue siendo la misma. ¿Hay espacio en tu corazón? Si estás necesitando un poco de esperanza, porque el pronóstico o el diagnóstico de médicos, de economistas, de los que te rodean, te están trayendo desilusión y necesitas esperanza, la invitación es la misma. Mira el pesebre. ¿Hay espacio para que la vida abundante se manifieste o no? Si querés terminar este año rodeado de gente, pero no sentirte tan solo en tu alma, recordá, Dios entre nosotros, Emmanuel, para siempre. Es una verdad eterna. Si estás necesitando en este tiempo un poco de amor, un poco de seguridad y estabilidad, hermano, la invitación es la misma. Navidad nos recuerda quién es Cristo. Cristo es nuestra roca sobre la cual edificamos toda nuestra vida. Él está acá por medio de su Espíritu, en medio de su iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Por eso la importancia de pertenecer a la iglesia. Y hoy, hermano querido, quizás no podremos brindar con vos el 24 de la noche, pero quiero que sientas el amor de esta casa abrazándote. Quiero que veas que ese Jesús que se hizo hombre y habitó entre nosotros sigue manifestándose con su cuerpo por medio de la iglesia. ¿Por qué sigue habitando entre nosotros? Porque la iglesia está presente. ¿Por qué puede darse a conocer a la gente? Porque la iglesia está presente y es el cuerpo de Cristo. Hoy como iglesia estamos dispuestos a acompañarte en tu proceso, en tu situación. Y lo hacemos con la certeza, no solamente de que Cristo vino, sino con la confianza y la certeza de que un día Cristo volverá. Y estamos dispuestos a acompañarte con esta esperanza, con esta bendita esperanza. Porque lo que hoy vemos en parte, un día lo veremos de forma completa y plena y vivimos con esa expectación. Mirá, hermano, la fecha de hoy es 21 de diciembre de 2025. DC.
Hoy es 21 de diciembre de 2025, DC. ¿Qué significa DC? Después de Cristo. O sea que estamos en el año 2025 después que nació Jesús. Y esto es así, hermano, porque la historia de la humanidad se cuenta, se relata y se entiende desde el nacimiento de Jesús. El mundo cuenta su historia antes de Cristo y después de Cristo. Hoy decimos 2025, ¿bajo qué patrón? ¿O bajo qué regla? Cristo partió la historia, y la historia de la humanidad se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Hermano, y no sé si lo ves, pero esto es una metáfora de lo que te pasa a vos y a mí cuando Cristo nace en el corazón. La historia de tu vida se cuenta antes de Jesús y después de Jesús. Tu historia se relata y se entiende cómo era antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra vida cambia a partir del nacimiento de Jesús. Todos teníamos una vida antes de Cristo y otra después de que Cristo nació en el corazón. Nuestro testimonio se entiende AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra historia de dolor, de tristeza, queda antes de Cristo porque ahora tenemos una vida abundante y plena, llena de esperanza. ¿Cómo? Después de que Cristo nació en el corazón. Hermano querido, Navidad es Jesús. Y celebramos este privilegio que tenemos de ser la casa, la morada permanente de Dios en la tierra. Hermano, Navidad nos recuerda a Dios entre nosotros. Y cuando choques tu copa con la persona con la cual celebres Navidad, recordá esto. Cuando hagas este ejercicio y choques y digas Feliz Navidad, recordá que Cristo es todo lo que Dios te puede dar.